La respiración es proceso vital del cuerpo humano, en el que la sangre y tejidos son oxigenados y desechos como el dióxido de carbono son eliminados. Denomina aire a la mezcla de gases que respiramos. Tiene una presión igual a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar y está formado en su mayor parte por nitrógeno en un 79%, de oxígeno de 20.9%, de dióxido de carbono de 0.03%, además de vapor de agua. La respiración se puede dividir en dos procesos, la inspiración y expiración y la respiración celular. Primero, el aire debe entrar al cuerpo. La respiración es el movimiento mecánico de entrada, inspiración y salida, expiración del aire en los pulmones. Segundo, debe ocurrir el intercambio de gases en la zona respiratoria. La respiración externa es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, lo cual ocurre en los pulmones, mientras que la respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y células corporales. Esto conforma la respiración celular. El aire viaja del ambiente externo a los pulmones, donde después pasa a los alvéolos. Primero, el aire entra por la boca o la nariz. Los vellos de la nariz filtran el polvo y otras partículas grandes del aire. Unas vellosidades llamadas cilios también revisten las vías nasales. Los cilios barren partículas del aire y las barren hacia la faringe para que no entren a los pulmones. La membrana mucosa que se halla debajo de los cilios en las vías nasales también se encargan de atrapar partículas, además de calentar y humedecer el aire que pasa. El aire filtrado después pasa por la parte superior de la garganta, o sea, la faringe. La epiglotis evita que las partículas de alimentos entren a los tubos respiratorios. Después el aire pasa a la tráquea, que se divide en dos tubos largos llamados bronquios principales derecho e izquierdo, los cuales llegan a los pulmones. Los pulmones son los órganos más grandes del sistema respiratorio y es ahí donde ocurre el intercambio de gases. Cada bronquio se ramifica en tubos más pequeños llamados bronquiolos. Cada uno de estos tubos pequeños se ramifica en pasajes aún más pequeños, cada uno de los cuales termina en un saco de aire individual llamado alvéolo. Cada alvéolo tiene una pared delgada del grosor de una sola célula y están rodeados de capilares delgados. Los dos pulmones están ubicados en la cavidad torácica. Presentan un vértice, una cara costal en contacto con las costillas, una base localizada encima del diafragma y una cara mediastínica por donde ingresan los bronquios y vasos pulmonares a los pulmones y que están en contacto con el corazón por la escotadura cardíaca. La pleura parietal es una membrana de tejido conectivo que reviste la pared torácica por fuera y la pleura visceral forra el pulmón por dentro y se adhiere a él fuertemente. Entre las dos pleuras tenemos un pequeño espacio pleural que contiene el líquido pleural producido por estas membranas que reducen la fricción y mantienen juntas a las pleuras por efecto de la tensión superficial. El músculo diafragma separa los pulmones de la cavidad abdominal. Tiene forma de cúpula y al contraerse desciende aumentando el tamaño de la cavidad torácica. Los músculos intercostales externos aumentan también el tamaño de la cavidad, elevando cada una de las costillas. El tejido pulmonar tiene vasta irrigación sanguínea que a nivel alveolar terminan en capilares arteriales y venosos formando redes capilares, rodeadas a su vez de fibras elásticas que contribuyen por medio de extensibilidad y elasticidad a la entrada y salida de aire. Los vasos sanguíneos envuelven a las estructuras pulmonares de intercambio gaseoso, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos.
Los alvéolos son sacos llenos de aire, aproximadamente 150 millones por pulmón, que le confiere su apariencia esponjosa. Se comunican entre ellos por medio de poros. Los alvéolos tienen tres tipos de células: neumocitos tipo 1, que forman la mayor parte del alvéolo, macrófagos que fagocitan partículas extrañas, neumocitos tipo 2 que producen surfactante, una mezcla de fosfolípidos y proteínas que disminuyen la tensión superficial, de una delgadísima capa de agua sobre la superficie alveolar que la separa del aire previniendo el colapso. El alvéolo contiene abundantes capilares que lo rodean. Con la ventilación pulmonar llevan oxígeno sobre los alvéolos, mientras que el dióxido de carbono es expulsado desde los alvéolos hacia el exterior. Los gases inhalados o exhalados deberán difundir a través de la membrana alveolar y la membrana capilar para su transporte hacia la sangre o fuera de ella. El oxígeno difundirá hacia la sangre y será transportado hacia los tejidos dentro del glóbulo rojo unido a su proteína, que es la hemoglobina. La hemoglobina lo liberará a los tejidos periféricos. En cambio, el CO2 llegará por sangre a los pulmones y difundirá por el alvéolo para su expulsión. La cantidad de gas presente en el aire o disuelto en un fluido se puede expresar como presión parcial, la cual se mide en milímetros de mercurio. La presión parcial del oxígeno en el aire dentro de los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio. El CO2 que entra en los alvéolos desde la sangre provoca que la concentración de CO2 en el aire de los alvéolos sea de 40 milímetros de mercurio. El CO2 se elimina continuamente de los alvéolos cuando se expira el aire. La sangre procedente del corazón, de los extremos arteriales de los capilares pulmonares, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 o una presión parcial de CO2 de 45. Por consiguiente, el oxígeno se difunde de los alvéolos a la sangre y el CO2 se difunde de la sangre a los alvéolos debido a esta diferencia en presiones parciales. El oxígeno y el CO2 se difunden hasta que no hay diferencia en la presión parcial del aire y de la sangre. Ya alcanzado este punto, no hay más movimiento neto de CO2 o de oxígeno. Por lo tanto, en las terminaciones venosas de los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno de la sangre y de los alvéolos es de 104 y la presión parcial de CO2 en sangre y en los alvéolos es de 40. Parte del oxígeno de la sangre se utilizó para alimentar el tejido pulmonar. Consecuentemente, la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial que sale del corazón es de 95. El oxígeno difunde fuera de las terminaciones arteriales del tejido de los capilares hacia el fluido del tejido y luego a las células, mientras que el CO2 se difunde de las células al fluido del tejido y luego a la sangre debido a las diferencias en las presiones parciales. En las terminaciones venosas de los capilares de los tejidos, la presión parcial de oxígeno de la sangre equivale a la presión parcial de oxígeno en el fluido del tejido, mientras que la presión parcial de CO2 en la sangre equivale a la presión parcial de CO2 en el fluido del tejido, con lo cual no hay más movimiento neto de oxígeno o de CO2. En este punto, la sangre transporta el dióxido de carbono y el oxígeno a los pulmones. Todos estos cambios ocurren simultáneamente en el cuerpo.